La corrupción de la humanidad y el dolor viene después de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, la perversión de la raza. Entonces todo esto creó una gran esfera o un gran ambiente de perversión. Y entonces Dios le dice a Noé, a ver Noé, yo quiero que construya un arca. Y aquí viene la historia del arca. ¿Qué hace Dios con esta arca? Dios limpia la tierra con el diluvio. Hay un proceso en todo esto, ustedes lo conocen mejor que yo, Dios cierra la puerta, fueron rotas las fuentes del abismo, es decir, llueve, llueve, llueve interminablemente, por 40 días y 40 noches. Y ese es el proceso en el cual tenemos a este mundo siendo destruido por primera vez. Razones a favor del diluvio. Bueno, obviamente podemos creer que este diluvio ocurrió, primero porque está escrito, ¿verdad? Está en el relato bíblico de Génesis 6. Hay otros escritores bíblicos que confirman este diluvio, hablan de que este diluvio verdaderamente ocurrió. Jesús lo menciona. Y también el arco iris, que es una señal de pacto. Nosotros la vemos cada vez que hay ahí una contención entre la lluvia y entre el sol, ¿verdad? Existe este diluvio. Y se cree que sucedió alrededor de 3300 antes de Cristo. Allí usted puede ver una imagen en la que se cree que está el arca, donde el arca quedó o el arca encalló después de que acabó la lluvia, después de que terminó el diluvio. Ahora, existen muchos indicios científicos que confirman la existencia de un arca, y un arca que fue encontrada por la National Geographic en una investigación con todas las características de nuestra arca descrita en Génesis. Entonces, hay mucha evidencia científica que aporta esto y que no puede negar que efectivamente hubo un diluvio, hubo una catástrofe mundial en donde solamente una familia quedó guardada de esta perversión, de este castigo divino, y lógicamente fueron los que luego fundaron nuevamente la raza humana. Después del diluvio se establece el nuevo orden del mundo, se consideran las 4 estaciones del año, mandan nuevamente al hombre a reproducirse, el reino animal se sujeta al hombre, todo animal o vegetal era la nueva dieta alimenticia, pero no debían comer su sangre, establece la pena capital, y también dice, jamás voy a volver a destruir el mundo con el agua. Y ahí está el arco, les dejo el arco como señal. El pacto con Noé es el primer pacto en la Biblia. Noé bendice a Sem y a Jafet, y aquí podemos darnos cuenta un poquito que de dónde vienen cada una de las familias en la tierra, ¿no? Tenemos a Cam y Canaán, que podemos pensar son los africanos y egipcios, los Sem, las familias de Sem, que son los hebreos, de ahí viene la palabra semita, ¿no? Y Jafet, que pueden ser los indoeuropeos o arios. De aquí sale todo el arroz humano, y ahí tenemos la Torre de Babel, que este es el último acontecimiento que cierra la primera parte de Génesis. La dispersión de las naciones. Se menciona que esta Torre de Babel fue la causante de la dispersión de las naciones, ¿no? Hubo una confusión allí, ellos pasaron por alto la orden de esparcirse y llenar la tierra, empezaron en nombre de Dios a querer hacer algo, queremos llegar a conocer a Dios y vamos a hacer una torre muy alta, excluyeron a Dios de sus planes, ¿no? Y todo esto causa que Dios se enoje nuevamente. ¿Y qué ocurre? Les dice ahora cada uno de ustedes, va a hablar de un modo diferente, cada uno de ustedes va a tener una lengua diferente y les asigna lenguas diferentes. El momento en que ya los hombres no pudieron comunicarse más entre sí, entonces las naciones fueron dispersas. Y es lo que ocurrió para que pudiera la humanidad multiplicarse. Cada quien se fue por su lado, se instalaron en lugares diferentes, probablemente algunos fueron a Asia, otros fueron a Europa. Todavía no entendemos cómo llegaron a América. Probablemente lo hicieron por Alaska, no lo sé, o tal vez hicieron barcos y fueron hasta América. Pero lo que sí es verdad es que allí hubo la dispersión de las naciones. Ahora, hablamos de la segunda parte de Génesis, la historia patriarcal. Tenemos el tiempo que va de Génesis 12 a Génesis 50, en donde los personajes principales son Abraham, Isaac, Jacob y José.
¿Quién fue Abraham o Abraham? La historia de Abraham nos dice que la palabra Abraham proviene del hebreo Abraham y significa padre del pueblo, padre de multitudes. Su forma original era Abraham, Ab, padre, y Ram, alto, excelso, por lo que su significado era el padre excelso. Sin embargo, la Biblia, Yahvé le llamó a Abraham, padre de multitudes, por lo que Abraham sería una síntesis entre Abraham y Abrahamón. Ahora, hay que tener en cuenta que la promesa para ese padre excelso, Abraham, consiste en hacerlo padre de multitudes. Y ese era el propósito por el cual Abraham estaba destinado para eso. Pasan 3 pruebas importantes que Dios le pone a Abraham, ¿no? Dios lo llama a Abraham en Génesis 12, le dice, haré de ti una gran nación, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y es muy probable que Abraham venía de una cultura no teísta, ¿no? Es probable que él venía de otra religión, porque el lugar donde fue llamado Abraham era un lugar en donde se adoraban dioses ajenos, donde se adoraban dioses de todo, de la tierra, de la montaña, del sol, ¿no? Y Dios llama a Abraham. Ahora, existe aquí una prueba importante, que es que hay un hambre. Y Abraham dice, bueno, ahora siento que tengo que moverme de aquí. Y es importante que Abraham tome una decisión y sale. Y se instala en otro lugar, o va para otro lugar, o se dirige hacia otro lugar, llamado por Dios. Es decir, en el momento en que Dios lo llama, definitivamente es el paso importante que tiene que tomar para salir con toda su familia del lugar donde él vivía. Siempre podemos ver a Abraham como un temperamento o una característica de ser un poco temeroso, ¿no? De tener un poquito de cuidado con lo que hace. Siempre como que tiene una prueba, siempre como que hace esto, siempre como que le pide a Dios un poquito más, ¿no? Por falta de fe, Abraham fue a Egipto. Ahora, Dios no le había mandado a irse a Egipto. Pero sin embargo, dentro de todo esto, Dios también pone su mano. Nosotros sabemos ahí que cuando estuvo en Egipto, tuvo que mentir porque querían tomar a su esposa, probablemente la iban a tomar porque era muy hermosa, pues Abraham. Entonces él miente, él dice que ella no es esposa de él, sino que es la hermana. Y aquí empezamos con algunos de los desaciertos de Abraham. Sin embargo, pasa una tercera prueba, que es la contienda de los pastos, que está en Génesis 13. Lot, el sobrino de Abraham, le había acompañado desde la salida de Ur de los Caldeos, y al igual que su tío, Lot tenía gran cantidad de siervos y ganados, y se produce una pelea, una discusión entre ellos. A Abraham le parece mejor en ese momento que se separen, y presenta su argumento. Somos hermanos, así que vamos a escoger. Yo te voy a dar la opción de que tú mires para acá, donde te ve toda esa llanura hermosa, donde puedes tú ir a sembrar a tener tus pastos, a criar tus vacas, escoges ese o pues escoges el de acá. Abraham le da a escoger a Lot. Lot, su sobrino, escoge la parte más bonita, más agradable. En ese momento Abraham se siente libre de poder caminar y seguir el camino que Dios le está mandando. Lot escoge un lugar equivocado, porque se va para toda la llanura del Jordán. Lot escoge toda esa llanura del Jordán, que le pareció apetecible a sus ojos. Sin embargo, pues eso es lo que después lo pone en problemas, porque ahí es cuando viene la historia de Sodoma y Gomorra. Llegaría a ser una nación grande, Abraham. La promesa estaba dada a él y a sus generaciones. Por medio de ello, todas las familias serían bendecidas y heredarían la tierra de Canaán. La pregunta del millón era, ¿cómo lo iban a hacer si ellos no tenían hijos? Pero bueno,
Ya vamos a ver eso más adelante. Aquí tenemos un poquito un mapa de todo el camino recorrido por Abraham desde que sale del Ur de los Caldeos. Nosotros podemos notar acá. Él se dirige más al norte, pasa por Babilonia, Asiria, Harán. Y esta tierra que él ve acá es la tierra más productiva, es la tierra más agradable. Aquí nosotros podemos ver el Jordán. Y esta llanura fue la que escogió Lot. Esta fue la llanura que escogió Lot para irse a sentar. ¿Ok? Tenemos una explicación más en cuanto a las tierras. Ustedes pueden darse cuenta. Este sector que está aquí es un sector muy fértil, igual a Egipto, y Abraham avanzó hasta Egipto. ¿Qué pasa después de Génesis 12, cuando Lot se va y ya ahora Abraham queda solo? Bueno, tenemos varios detalles ahí de la historia. Dios hace un pacto con Abraham. Le habla de que él va a tener un hijo, le dice que va a tener una generación. Pero sin embargo, Abraham duda, ¿y qué hace? Él trata de ayudar a Dios y busca a su sierva Agar y le dice, llégate a mí para que yo pueda tener descendencia. Bueno, en realidad la que hizo eso fue Sara. Y a veces las mujeres podemos tomar malas decisiones. Y va y le dice a su marido, mira, tome a esta mujer, deme descendencia, y ahí está, sale Ismael, tenemos ahí el fruto de los ismaelitas. Luego viene la historia de Sodoma y Gomorra, que ustedes también la conocen, está en Génesis 18, la historia de Abraham y Abimelech, y viene finalmente el nacimiento de Isaac. Y el sacrificio de Isaac, es decir, esta parte de historia bíblica es muy interesante porque Dios le promete a Abraham un hijo y tal vez aquí en este punto yo pienso que la duda que puede haber tenido Abraham en relación a la promesa de Dios tuvo que haber sido muy difícil entenderla porque Dios luego le pide que le dé su hijo. Así que Abraham piensa, bueno, ¿cómo yo voy a darle a mi hijo si es lo que me está prometiendo? ¿Será que me va a dar otro? Pero bueno, al final vemos en la historia bíblica que Abraham cumple la voluntad de Dios y va y ofrece a su hijo. Cuando está a punto de asesinarlo, entonces Dios le dice, no, para, he descubierto que eres un hombre obediente. Así que no lo sacrifica, ese es el hijo de la herencia. Luego tenemos la muerte y sepultura de Sara, y Abraham busca una esposa para Isaac. Acordémonos que era el único hijo y él tenía la herencia de las grandes generaciones que vendrían, ¿no? Y en Génesis 25 nos encontramos con la muerte de Abraham. Pasamos a una segunda etapa, ya después de la muerte de Abraham, y nos vamos a fijar en Isaac. Como ustedes pueden ver, tenemos a Isaac, que tiene a Jacob y también tiene a Esaú. Y si podemos mirar un poco más abajo de Jacob, tenemos a Jacob que tuvo ¿cuántos hijos? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hijos. Y los tuvo con diferentes esposas, ¿no? Tuvo de Lea, tuvo de Silpa, tuvo de Bila y tuvo de Raquel. Y de Raquel es la más amada, de donde nace Benjamín y de donde nace la tribu de Manasés y Efraín. ¿Por medio de quién? Por medio de José. Eso lo vamos a ver luego. Nos fundamos en Isaac. Isaac es un nombre propio masculino de origen hebreo en su variante en español. Deriva del término hebreo Yishak, cuyo significado es aquel con el que Dios reirá o aquel que hará reír. ¿Por qué? Porque esta era básicamente la novedad de que Sara se rió cuando Dios prometió que ella iba a ser mamá y siendo una mujer entrada en muchos años. Tenemos a Jacob, que fue hijo de Isaac. Jacob, Jacobo, Jacob, Yagó, Lagó, Jaime, Tiago, Santiago. Bueno, esos son variantes del nombre de Jacob en hebreo, lo que significa sostenido por el talón. Y fue el nombre del patriarca que después se llamó Israel. Por eso es que tenemos al conocido pueblo de Israel. Porque Jacob cambia su nombre a Israel. El nombre de este patriarca, sin embargo, suele transcribirse en castellano como Jacob. ¿Okay? Entonces, Jacob es el padre de todas esas tribus, ¿no? De todos esos hijos que vimos hace un rato por acá.
¿no? Jacob es el padre de todos ellos. Y Esaú era el hermano de Jacob. Esaú es un nombre propio masculino en su variante español que procede de la palabra hebrea sea, piel de cordero, que significa velludo, hijo de Isaac y de Rebeca, hermano de Jacob. Fue el primero en nacer y fue llamado así por su aspecto peludo, pues era un hombre con mucho vello. Y fue el primero en nacer, era el que merecía la primogenitura. Pero luego ya venimos nosotros a conocer la historia de que Jacob y Esaú, Esaú necesitaba comer, pienso yo, y vende su primogenitura a Jacob, que por medio de un engaño tramado con su madre Rebeca, hacen creer a Isaac, que ya estaba bastante viejito y no podía ver, que era Esaú a quien iba a bendecir, pero sin embargo era Jacob disfrazado. Entonces es bendecido por Isaac y obviamente Esaú se quedó sin pan ni pedazo. Y ahí es donde conocemos la historia de que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Este es Esaú. Ahora, Isaac y Jacob. Cuando nacen es Jacob y Esaú, que son los hijos de Isaac. Hay rivalidad de ellos desde que nacen. ¿No? Por eso el nombrecito de Jacob, ¿no? Porque parece que al nacer ellos eran gemelos. El primero en coronar fue Esaú y Jacob le traía agarrado del pie, ¿no? Entonces querían pelear desde el vientre, ¿no? Tenían una disputa ahí. Isaac es bendecido en Gerar. Bueno, estos son algunos detalles también que nos narra Génesis 26. Luego viene la historia de Jacob que suplanta a Esaú, de la que ya les mencioné. Jacob huye. ¿Por qué huye? Porque Esaú luego se da cuenta de lo que ocurrió y quiere que le devuelva su primogenitura. Por lo tanto, sale detrás de él. Jacob vuelve a la tierra prometida. Jacob y su familia está en la tierra prometida. Bueno, es decir, luego de todo este problema que ellos tienen, Jacob al final vuelve a la tierra prometida. ¿Por qué es tan importante Jacob? Bueno, Jacob ilustra magníficamente la gracia de Dios. Yo creo que este asunto de haber suplantado al hermano y robado la primogenitura fue algo muy feo, pero sin embargo Dios lo pone a Jacob como el padre de las naciones, el padre de Israel. Enseña que Dios usa a hombres como él, imperfectos, con muchas fallas, para cumplir sus propósitos, ¿no? Y esto también podemos ver una lección muy importante, es que cuando él lucha con el ángel en Peniel, hay una victoria espiritual. Es decir, el antiguo Jacob, que era suplantador, que era mentiroso, que era engañador y otras cosas más que hizo, cambia, o se ve alterado por esta lucha que tiene en Peniel con el ángel. Y obviamente luego de eso tenemos a un nuevo Jacob que hasta el nombre cambió y hasta de forma de caminar. Todo esto nos lleva a demostrar la grandeza del plan mesiánico mediante la familia polígama de Jacob, con muchos incidentes vergonzosos, y a través de ellos Dios formaría la nación mesiánica y escogería de dónde vendría el Mesías. Todos los hijos eran herederos de la promesa y llegaron a ser padre de las dos tribus. Ahí están los hijos de Jacob. Usted puede ver, ahí está cada una de las significados de los nombres de ellos. José, añadidura, y Benjamín, hijo de la diestra. Ellos eran los hijos, digamos que favoritos, porque eran hijos de Raquel, la más amada de Jacob. Y terminamos toda esta historia con José. José, en su transcripción arcaica al español, es Joseph, que es un nombre masculino de origen hebreo. La explicación del significado de este nombre está en el Génesis. Dice la Biblia que se acordó Dios de Raquel. Acuérdense que Raquel era la más amada. Dios la oyó y abrió su seno y ella concibió y a luz su hijo. Y dijo, ha quitado Dios mi afrenta, y le llamó José, como diciendo, añádeme Yahvé otro hijo. Entonces, fue la razón por la que se llamó así José. José fue un hijo pedido, básicamente. Luego vemos en Génesis del 37 al 50 toda la historia de José. Tenemos que es vendido por los hermanos, que va a la casa de Potifar, que va a la cárcel, que es puesto como primer ministro. Luego él bendice a sus hermanos, prueba a sus hermanos, y toda su familia se viene a vivir a Egipto. Jacob mira el futuro bendecido, bendiciendo a sus descendientes y profetizando. Y así termina el capítulo
de 50 de Génesis. Ahora bien, es importante que nuestra mente quede plantada en este episodio de José y su familia, toda su familia, sus hermanos y su padre, ¿en dónde? En Egipto. Porque aquí es donde va a arrancar Éxodo, que es nuestra siguiente clase. Bien, con esto vamos a terminar la primera parte de Génesis, que es el inicio de la humanidad y la historia patriarcal. La próxima clase vamos a arrancar con Éxodo, en donde tenemos a la familia de José, ¿dónde? En Egipto. Nos vemos en la próxima clase para continuar con este relato bíblico. Bendiciones.